tal amigos? Les saluda su hermana en Cristo, Asenet González. Y bueno, qué bendición poder compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre el Evangelio de este domingo, donde Marcos nos comenta, nos platica sobre aquella charla o aquella petición que le hacen Santiago y Juan a Jesús, de quererse sentar con él en su reino a su derecha o a su izquierda. De alguna manera, cuando nosotros nos toca, y esto lo quisiera referir, este evangelio más a las personas que están en el servicio, que están en alguna comunidad, que forman parte de un movimiento, que están en el servicio parroquial. Bueno, pues llega algún momento en el que nos toca pues ser el coordinador, el encargado, la encargada, el superior de la comunidad, etc. Entonces, a veces pensamos que este puesto se trata como que de dar las indicaciones a todos los demás y nada más. Sin embargo, sabemos que cuando te toca estar en el servicio o al cargo, ciertamente, es porque ahora tú te vuelves el ejemplo visible de cómo se debe de servir, de cómo hay que servir a los demás, de cómo debemos hacer por el otro y hacerlo con amor, con caridad, con paciencia, con humildad, con sencillez. Y eso a veces no es fácil, no es sencillo. Sin embargo, el ejemplo lo tenemos por parte de Jesús, de cómo Él, siendo Dios, de cómo Él, siendo el Salvador, siendo el Mesías, se dispone también a servir a sus hermanos, a sus discípulos, y enseñarles verdaderamente lo que se trata de servir y a esforzarse y sacrificarse Él mismo por los demás, para que viesen cómo realmente uno debería de servir y ser esa imagen visible del amor de Dios para con los otros. Y ciertamente, bueno, Jesús les hace la referencia en donde si estarán dispuestos a beber de ese trago amargo, y realmente sabemos que los discípulos también pasaron lo mismo que pasó Jesús. Y esto nos corresponde entender que aceptamos el sufrimiento, que aceptamos pues la carga que pudiera ser o lo difícil que puede ser el camino cuando a veces ya te toca estar al servicio o te toca estar encargado de algo, de alguna comunidad, y estar dispuesto verdaderamente a aceptar ese sufrimiento y hacerlo con alegría, vivirlo realmente con la alegría. De alguna manera, yo puedo decir en mi vida, hay muchas cosas que tuve que aprender cuando me tocaba estar al frente o al cargo de algún grupo, alguna comunidad, que no había reconocido de mi propia persona. Y una de las cosas que creo que más me costaba y más me costó en el caminar era que me corrigieran. Que la gente, de alguna manera, cuando ya tú tienes un cargo, cuando ya tú estás, pues ya has aprendido, se supone que tú eres el que sabe, y cuando alguien viene y te corrige, y a lo mejor es alguien que no precisamente te gusta mucho la corrección, de alguna forma, el aprender también a escuchar a los demás. Sí, habrá quienes quizá en su soberbia piensen que no haces lo correcto, piensen que no haces lo que es debido, como ellos quisieran que lo hicieras, y es entendible. Pero aún así, de cierta manera, cuando uno aprende a escuchar, puede mejorar, puede aprender y puede crecer en lo que se trata de cómo debemos de servir a los demás. Entonces, Jesús, al terminar, les hace esta referencia muy clara y les dice, al contrario, dice, bueno, como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos. Más adelante dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero debe ser el esclavo de los demás. Si nosotros lo entendemos así, pues a veces no es sencillo, pero indudablemente vale la pena, porque vas a crecer mucho más. Vas a crecer en la paciencia, vas a crecer en la humildad, vas a crecer en la sencillez, en la mansedumbre y en muchísimas otras virtudes. Si de poquito en poquito te dispones verdaderamente a servir a los demás y entender que el cargo que se te ha dado es para que tú seas el ejemplo de los demás. Entonces, pues bueno, una vez más, sería también entender que acercarnos al Señor para decirle cómo es que queremos que haga las cosas o decirle qué es lo que queremos que haga,
pues ciertamente al final de lo que podamos decirle, acogernos a su voluntad y decir, así como tú me lo dices, así como tú me lo enseñas, así estoy dispuesto a hacer. Así que a servir con alegría, a servir con amor y a darlo todo por el Señor. Que el Señor les bendiga.